por el día, el 7 de junio, vamos a hablar con Miguel Rodríguez Villafañez, abogado constitucionalista, ex juez federal. Desde hace añares que hablamos de libertad de expresión versus libertad de empresa, porque verdaderamente queda siempre mermada la opinión del periodista con lo que el medio decida como bajada de línea. Cuestiones que no se hablan mucho a nivel mediático, pero bueno, acá estamos para hablar de esto. Primero saludarte, Miguel. Mi nombre es Rodrigo Marcogliese. ¿Cómo andás? Rodrigo, un gusto escucharte, como siempre. Después hablar de, vos que sos especialista en derecho a la información, de lo que significa, para comenzar, ¿no? Un día del periodista en este gobierno libertario, donde cuesta tanto la libertad de expresión. ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo lo ves? Difícil, porque casualmente es evidente que la estrategia de este gobierno pasa por condicionar la información. Uno lo está viendo en muchos hechos, desde la asunción, desde el discurso del 1 de marzo del presidente, que en vez del discurso hacerlo generalmente en cadena nacional con el piso hablar del presidente, lo hizo desde que salió de la Casa Rosada, para evitar que ninguna cadena de televisión filmara cualquier otro aspecto de gente que pudiera estar en desacuerdo. Y mientras él hablaba, la cámara que se maneja en el Congreso no enfocaba en otro sector que no sea lo que esperaban que aplaudieran. Desde ahí para acá hay un cercenamiento grave de la libertad de expresión a algunos medios y por supuesto para el periodista, porque el periodista es un profesional de la información al servicio de la sociedad que necesita también tranquilidad espiritual. Si uno no sabe en qué momento te echan, en qué momento no podés cobrar tu sueldo para comer un verdadero bolsa de empleo que en general ante determinadas cosas el periodista que lo ha hecho un medio no consigue ningún otro medio porque hay una especie de convenio entre los medios para no dar lugar a esos periodistas. Es difícil, siempre la profesión de periodista fue dura, pero hoy más que nunca, porque si en otra época se peleaba contra el Estado, ahora también se pelea contra algunos sectores de redes sociales y de macromedios que indudablemente condicionan cada vez más la tarea del periodismo, ¿no? Usted advierte sobre la necesidad de sostener los medios públicos. Estamos en un día en el cual, además del Día del Periodista, ayer Eduardo Feynman informaba que Telam cerraba de la manera que uno lo conocía, como agencia de noticias, y pasaría a tener otro nombre, ya como agencia de publicidad, sin periodistas, solamente con 80 trabajadores de cuestiones administrativas. Este contexto verdaderamente es inédito, ¿no? En los medios públicos en Argentina. Por supuesto, primero, porque bien dijo la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que hay 3 ámbitos para los medios: el ámbito empresarial, el ámbito público y el ámbito de los medios de la economía sin fines de lucro. Los medios públicos son fundamentales porque sus objetivos no son los mismos que los medios empresariales. Los medios empresariales se manejan con la economía del mercado y la economía del mercado no tiene obligación de formar o de informar cívicamente. La economía del mercado, la noticia de una mercancía y solo se da la noticia que vende. En cambio, los medios públicos tienen una obligación de tutelar aspectos que hacen al funcionamiento del Estado, que hacen a los derechos cívicos, etcétera. Por eso los medios públicos son fundamentales. Se podría pensar algunas modalidades como la BBC de Londres o como algunos otros aspectos en Alemania, en donde los medios públicos también participa la ciudadanía. Pero eliminarlo es un absurdo. Además, el Estado se queda sin un instrumento fundamental hasta defenderse del Estado, porque ahora la lucha de la libertad de expresión siempre fue contra el rey o contra el Estado, y ahora nos encontramos que el Estado es la primera víctima de ciertas operaciones mediáticas que ya no dependen de Estado sino de grupos económicos. Por eso el periodista ahí queda en medio de una situación muy novedosa, aunque también desafiante, le digo, porque el periodismo que se viene va a dejar de ser un periodismo estereotipado, sino un periodismo
con nombre propio, en donde la ciudadanía, en medio de esta infoxitación que se llama por el exceso de información, va a buscar ese periodista que en última instancia, desde su profesión, le va a tamizar lo mejor posible para evitar fake news y todo ese tipo de cosas, porque acá decía un dueño de un medio acá en Córdoba, esperaba la ley base para poder echar periodistas sin mayores indemnizaciones, si total con 3 periodistas de inteligencia artificial hacía el diario. Hará un diario o un formato de diario, pero la noticia requiere el tamiz de un hombre o una mujer con conocimiento que la pueda decodificar, que pueda sacarle sus consecuencias para generar opinión pública y no una cosa estereotipada y manejada con algoritmos, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es una de las grandes luchas que nos toca para la libertad de expresión en este momento, ¿no? Dijiste recién el término infoxitación. Sí. Que la verdad que no lo conocía como término. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál sería? Venía a ser la intoxicación de noticias. En este momento hay época en que no había noticias, pero ahora hay tantas sobre el mismo tema que hay una especie de intoxicación. Alguien te tiene que decir, porque por ejemplo Internet te da muchas noticias, pero no te las, digamos, pone en orden de gradación. Entonces puede hablar un chanta como un gran profesor al estilo de Cambalache. ¿Cómo haces vos para diferenciar qué noticia es falsa, qué noticia tiene calidad porque ha sido buscada por un periodista o una periodista profesional, qué noticia es una opinión más? Todo se pone en el mismo nivel, lo cual hasta a veces es peligrosísimo. ¿Cuál es la para creer? ¿De dónde sale? ¿Quién la emite? Para colmo, a su vez, la información hoy, que en realidad vuelve loco la profesión, es la altísima velocidad de la noticia. Porque antes, acordate que una noticia nueva acá en Córdoba significaba un diario extra a la tarde, pero para que la gente supiera tiraban bombas de estruendo, después fue una sirena para que la gente saliera a ver eso. Ahora todo es de una inmediatez, que en realidad casi si uno deja pasar 3 o 4 horas ya está fuera de juego, claro, en lo que está trabajándose en la agenda pública. Esto requiere, por supuesto, una dinámica nueva, pero que indudablemente eso pasa porque nosotros no lo podemos, resignar en tecnología. Siempre tiene que haber un tamiz humano, profesional, para ayudarnos. Y los medios públicos cumplen ese fin, porque acá en este momento nosotros sabemos que el perfil de un país, de un gobierno, etcétera, depende cómo lo presenten los medios de comunicación. Y esto es fundamental. Y ni hablar, fíjate un detalle que esta mañana estaba hablando en una radio que me habló de Misiones, la presencia de medios en un país federal. En este momento, ¿hace cuánto no tenemos información de Misiones? ¿Se soluciona el tema? ¿Están cobrando adecuadamente los docentes? ¿Qué pasó con la policía? Esto es gravísimo porque empieza a haber verdaderas zonas oscuras que nadie sabe qué está pasando. Y te digo, yo esta mañana le decía, yo quiero saber qué está pasando en Misiones. Misiones es parte de mi país. Claro. No sabemos tampoco qué está pasando en el sur, qué está pasando en muchos aspectos. Tenemos que rescatar una libertad de expresión que la garantizaba la Radio Nacional con su presencia en todos lugares, con hombres y mujeres, con tiempo y espacio, ¿no? Que esto también es fundamental. Claro. Si no, en el futuro vamos a saber del país solo desde la CNN de Atlanta, de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, es uno de los intentos de Milei, seguramente será asemejarse a eso. La última que te hago, como abogado constitucionalista, ¿no? Y capaz que desde la Constitución se le pueda poner un límite al gobierno. ¿Por qué digo el límite? Porque se ha votado la semana pasada en diputados la reforma jubilatoria. Se necesita 2/3 de ambas cámaras para que quede expuesto a la reticencia de un veto presidencial que ya había adelantado Milei que esto iba a ser así. Es por eso que la izquierda, que se había votado en la abstención, dijo que iban a cambiar el voto, si esto se daba, para que no pudiera vetarlo después Milei. ¿Cómo lo estás viendo a Javier Milei? ¿Vos creés que va a atenerse a lo que diga la Constitución o estamos ya en un punto de desequilibrio total que una anomia complicada es no darle bola a la Constitución?
Sí, yo estoy con esa segunda tesitura. Primero, me preocupa Milei, pero me preocupa otros que lo rodean. Milei ya lo dijo eso. Fíjate, después de la entrevista que tuvo con el Papa, después de haber estado en el Muro de los Lamentos, dijo a una entrevista de un canal italiano que el Estado es una asociación criminal y que había que actuar de manera tal de ingresar para destrozarlo. Él viene para destrozarlo. De cualquier forma, se olvida que el artículo 75 de la Constitución, inciso 19, con una reforma del 94, dice que hay que tutelar los espacios culturales y audiovisuales. Y en el año 2013 dictó una ley que está vigente, que es la ley que protege la política del Estado en materia cultural, entre los cuales dice que preservará especialmente los medios de comunicación. Los bienes culturales tienen que ser tutelados y está en la Constitución y en la ley. Ni hablar otros aspectos que tienen que ver con pactos internacionales que obligan a generar muchas voces y no acallar voces con criterios solamente económicos, porque no todo en la vida, lo bueno, lo puede analizar en términos económicos. Con ese criterio uno nunca tendría un hijo. Quería una cosa más deficitaria que un hijo. Tenés que invertir 20 años y después no sabés si se mantiene solo. Pero Claro, ¿por qué lo hace? Porque hay otras cosas detrás de esto, hay otros valores, hay otras necesidades. No todo lo podés ver con el criterio de que si da ganancia o no da ganancia. Hay cosas en la vida que tienen valor pero no tienen precio. seguro. Seguro, Miguel. Miguel Rodríguez Villafañez, abogado constitucionalista, ex juez federal, especialista en derecho a la información. Hablamos hoy un día tan particular, el Día del Periodista. Muchísimas gracias por estos minutos compartidos Gracias aquí a Dios en Comunas. y felicitaciones en el día. Creo que hay que volver a reivindicar este oficio tan importante del periodismo, de informar al servicio del bien común. Muchas gracias. Muchas